¿Listo? Listo. Bueno, buenas tardes, doctor Buenas tardes. Roberto Restrepo. Es una alegría poder compartir con ustedes los conocimientos que de pronto se nos están pidiendo para la materia de antropología. Mi nombre es Ricardo Salazar Osorio, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El doctor Roberto Restrepo ha sido historiador, es antropólogo de la Universidad Nacional y ha hecho varias especializaciones en el tema, ¿no? Doctor Roberto, en materia de historia, queríamos conocer la región de Finlandia-Quindío. ¿Desde cuándo usted y su familia han hecho parte de este territorio, hablando ancestralmente? Bueno, la historia de mi familia en Finlandia es muy antigua, viene del siglo XIX, exactamente 20 años después de la fundación de Finlandia, que data de 1878, cuando mi abuelo Luis María Restrepo compra una casa que está todavía en pie al lado del camino del Quindío, que es el camino más importante de Colombia que conectaba al sur y al norte del país. Esa casa se llama Granada y mi abuelo entonces allí inicia en 1895 una nueva vida como fondero, o sea, manejaba la fonda que estaba situada en esa casa y allí nacen todos mis tíos, incluyendo a mi padre, fueron 14. Doctor Restrepo, ¿cómo era esa arquitectura, cómo eran esas construcciones, cómo eran esas vías que existían en aquella época? La arquitectura todavía se conserva, son casas de bahareque, que es un material terrígeno muy importante, muy fresco, compuesto de esterilla de guadua, boñiga y luego se pintaba con cal. Y todavía estas casas tienen esas características, lo mismo ocurre en el casco urbano de Finlandia. Allí entonces transcurrió la vida de mi padre y de mis tíos, y ya en 1930 todos se reparten y mi abuelo muere allí en 1941. En la zona hay bibliotecas, hay centros culturales, hay sitios donde se pueda establecer este tipo de investigación, donde podamos conocer de pronto más de la historia. Pues lamentablemente la información sobre las costumbres de Finlandia, que son las mismas del eje cafetero, no está compilada en biblioteca alguna, aunque Finlandia tiene una buena biblioteca construida por la Embajada de Japón. Sin embargo, allí se ha hecho un esfuerzo enorme por conservar estos materiales y sobre todo los libros. Tenemos buenos libros sobre la historia de Finlandia que también se consiguen en otros sitios culturales de este municipio, como ocurre con este museo que se llama Museo Casa de los Abuelos. Doctor Restrepo, en materia de cultura, ¿esas creencias populares que existían aún se conservan o ya han desaparecido? No, aquí tenemos unas costumbres muy interesantes. La más importante tradición es la de los canastos. Esta es la cuna del canasto cafetero. También Finlandia tiene una tradición religiosa de creencias relacionadas no solamente con la Virgen del Carmen, sino que también aquí se desarrolla una de las Semanas Santas más interesantes de Colombia, porque es en vivo. Y tenemos costumbres alrededor de la arriería, que era la actividad más importante que se relacionaba con el camino del Quindío. Existía en nuestra cultura mucho el cuento, el mito, la leyenda, ¿eso aún prevalece? ¿Qué ha pasado con ello? Sí, eso se mantiene, sobre todo pues, a nivel general, las leyendas y los mitos de los bosques. Aquí tenemos un bosque muy rico en biodiversidad que se llama Bremen, y también tenemos uno contiguo que se llama Barbas. Allí entonces se recrearon esas leyendas del bosque que todavía los campesinos creen y practican, sobre todo esta que se llama el duende. Bueno, usted nos hablaba de la religiosidad. ¿Ha cambiado en algo la religiosidad? ¿Sigue siendo esas fiestas que se han celebrado, continúan o han desaparecido en parte? No, se conservan las tradiciones religiosas. De hecho, Finlandia concita el interés general
alrededor de lo religioso y eso hace que sea una característica muy peculiar de este municipio. Qué bien. Doctor Restrepo, en materia económica, ¿cómo ha surgido el pueblo? ¿Cómo ha surgido esta comunidad? El pueblo fue cafetero, a pesar de sus pisos térmicos, sin embargo tiene 3 pisos térmicos y fue cafetero, fue uno de los mejores productores de café a principios del siglo, pero en los años 30 viene en muchos municipios de Colombia una recesión económica que luego se agudiza con la bonanza cafetera y su crisis y hoy tiene Finlandia otro panorama económico que es el turismo. El turismo pues ha traído algo así como una panacea, una inquietud permanente por los habitantes en la manera de subsistencia. Sin embargo, el turismo está trayendo problemas que hay que afrontar. ¿Esas condiciones económicas de la comunidad, de la familia, han cambiado? Han cambiado un poco porque ya no hay una vida rural como ocurre en todo el país. La crisis del campo ha afectado mucho también al municipio y a pesar de que se piensa en mantener las costumbres cafeteras, las costumbres rurales, hemos entrado en una crisis que viene a mitigarse un poco también con el turismo. Sin embargo, hay algo muy mal concebido en cuanto a conservar las tradiciones del campo y eso viene a afectar un poco esa parte económica del municipio. La educación, ¿cómo la ha percibido? La educación tiene unas características también muy singulares. Llegó un momento en que Finlandia en los años 60 alcanzó a tener 3 colegios de bachillerato. Un municipio tan pequeño, con 3 colegios, habla mucho de su desarrollo académico. Sin embargo, también hoy está en crisis un poco el sector educativo y se recuerda mucho cómo era eso en el pasado, sobre todo a principios del siglo XX. En materia política, en materia social, económica, ¿qué conflictos se han reflejado? En materia política, pues no podríamos decir que hay una singularidad. No, este es un pueblo donde todavía las costumbres políticas de los partidos se conserva y donde también tenemos nuevas dinámicas como ocurre en todo el país. Sin embargo, pues no se olvida para nada la violencia política de los años 40 y 50 que produjo muchas muertes en este territorio. Es decir, si hay un conflicto allí, se origina desde aquella época. Desde aquella época y sobre todo unos odios en cuestión política que fueron muy agudos en esa época, pero que hoy poco a poco se han ido superando. Correcto. Doctor Restrepo, muy amable, muchas Con gracias. mucho gusto. Muy querido, muchas gracias a todos ustedes. Fabricio Arias, muchas gracias. ¿Cuánto se fue?